Bien, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Impacto Positivo. Hoy nos acompaña Abigail Recio. Avi es ciclista de alto rendimiento, especialista en velocidad. Además ha sido 7 veces campeona nacional en ciclismo de pista. Avi, muchas gracias por acompañarnos. No, para mí un placer estar con un poquito y que me brinden este espacio para hablar de lo que amo hacer y a lo que me dedico. Entonces, para mí un placer poder hablar de esto que tanto me gusta. Excelente. Contanos un poco cómo inició la Avi deportista. ¿Cuál fue el primer deporte que practicaste? Bueno, desde pequeña mis papás siempre me han inculcado mucho el deporte. También he sido una niña que se ha dejado, ¿verdad? Relacionar bastante con el deporte y siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho todos los deportes. Estaba en una escuela que justamente es como una escuela que le gusta el deporte, que tiene muchos clubes, que entonces siempre mi mamá me inscribía en todo. Fui un tiempo porrista de la escuela y del colegio en el que estuve. Y como tal, un grupo de amigas estábamos en gimnasia, eh, también estuve en natación, pero siempre lo estuve practicando como desde el alto rendimiento, siempre en competencia. No es algo que sea por hobby, sino es algo que me gustaba competir y disfrutaba de ganar medallas, no lo hacía solo como por la parte de amistad o por la parte de deporte, sino porque me gustaba competir y yo estaba de acuerdo con eso, a pesar de que pues estaba muy chiquita y tengo poca memoria acerca de esas dos disciplinas en las que estuve, pero sí recuerdo que yo lo disfrutaba mucho y recuerdo que siempre, siempre me gustó estar relacionada con el deporte. Entonces, la gimnasia y la natación fue como mis inicios por allá entre los 7 y 10 años, en eso fue lo que estuve. Ah, ok, súper, súper bien. Y luego, posterior a eso, ¿te mantuviste entrenando algo más o cómo fue que luego iniciaste esa transición al ciclismo o al ciclismo de pista como tal? Sí, bueno, hubo un tiempo que realmente no estaba practicando como tal un deporte de alto rendimiento, como te digo, fui porrista del colegio, pero eso lo hacía como por un hobby, porque me gustaba y me entretenía. Pero sí hubo un tiempo que no estuve haciendo ningún deporte. Hubo un momento en el colegio donde sí me llamaba la atención hacer algo y yo decía, ah, ¿qué hago? En ese momento estaba muy de moda el CrossFit, fue cuando estaba el boom del CrossFit, estaba comenzando, entonces tenía como la idea de comenzar en el CrossFit y pues andaba buscando gimnasios, andaba buscando pues como de qué se trataba y todo esto, y en eso apareció un amigo de mi papá, que en este momento, eh, pues en ese momento era la persona encargada del velódromo. Yo fui con mi papá a la casa de él porque acompañé a mi papá a dejarle un trabajo, o sea, algo que ni al caso, no íbamos a nada de eso, y él fue el que me hizo la invitación a mí. Yo dije, bueno, como que no quise decir que no, pero realmente la idea no me parecía mucho, o sea, yo decía como, ciclismo, como que yo decía, no, pues lo veía, realmente, te soy sincera, lo veía como un deporte muy de hombres, porque es que así nos Ujú. inculcan muchas veces, ¿verdad? Mi Claro, papá fue ciclista toda la vida, pero nunca me inculcó a hacer ciclismo porque él lo hacía. O sea, él siempre me ha dejado ser como libre. O sea, si te gusta hacer gimnasia, hubo un tiempo que también estuve en ballet, entonces él me dejaba hacer en lo que yo me quería meter, él me apoyaba, pero nunca fue como algo obligado y a la fuerza. Entonces de chiquita yo nunca tuve bicicleta, nunca, pues sí tenía una bicicleta, pero de esas veces que uno pide un regalo y lo usa una o dos veces y ya, y lo guarda ahí. Entonces, pues sí, sí. realmente no tuve una infancia muy relacionada con el ciclismo, pero bueno, esa vez me invitaron y yo dije, bueno, ¿por qué no? Voy a ir a probar. Eso sí, tuve que hablar con mi papá después porque tenía vergüenza, yo no quería decirlo ahí. Y yo cuando me monté al carro, yo dije, bueno, yo voy, pero yo no sé andar en bici. Entonces tuve que aprender con una bici que tenía mi papá en la casa. Me enseñó a andar ahí por el barrio, ahí atrás de la casa de nosotros, y en una semana
aprendí, pues ya tenía una idea, yo de chiquita había tenido una bici, pero con rueditas, o sea, nada de saber andar Sí. sola, y tuve que aprender ya grande a los 15 años cuando me hicieron esa invitación. Eso fue un sábado y al otro sábado había entrenamiento porque la selección en ese momento entrenaba sábados y domingos. Entonces, bueno, yo me presenté el sábado, me prestaron una bicicleta de pista, porque las bicicletas de pista son diferentes a las bicicletas de ruta, son sin freno, son de piñón fijo. Entonces me prestaron una bici y aprendí. Y no sé, ahí me quedé, de verdad fui como progresando, progresando, ya podía entrenar con el grupo, ya era capaz de, pues, de andar súper bien en bici, de manejar bien la bici de pista porque hay que aprenderla a manejar. Y me fui quedando hasta que, no sé, estamos aquí el día de hoy. Sí. No, claro, súper bien. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de que iniciaste? Bueno, tuviste que practicar con otra bici también, el equilibrio y demás. ¿Cómo fueron esas habilidades que tuviste que ir adaptando para poder ya practicar el ciclismo como tal de pista? Pues realmente yo pienso y siempre he pensado que el ciclismo es un deporte que se le facilita a aquellas personas que tuvieron una infancia muy relacionada con el ciclismo. Si bien lo sé, muchos niños piden, como te digo, de bici, perdón, de regalo una bici en Navidad. Entonces son los que andan en el barrio, los que andan saltando caños, los que andan ahí con los amigos cleteando, sea cual sea la bici, pero no fue mi caso. Entonces ya de grande yo siento que a uno le cuesta más, no es como cuando uno es niño que uno no piensa las cosas, ¿verdad? Entonces sí se me dificultó, la verdad, pero como que yo quería, o sea, como que tenía las ganas de intentarlo. Entonces, bueno, aprendí a andar en una bici de montaña, súper mal, o sea, era una bici, como decimos nosotros, era un gajo, era un portón de bici, pero no sé, algo se dio puesto que en una semana aprendí a andar bastante rápido en bici. Y bueno, ya cuando llegué a la pista, no recuerdo bien cuánto me costó o cuánto tiempo duré aprendiendo a andar en esa bici, pero sí recuerdo que era, pues era difícil, o sea, me decía, no tienes que frenar, no puedes dejar de pedalear porque la bici no, o sea, tú siempre tienes No que va a seguir parar, sí. pedaleando. Sí, si uno deja de pedalear, la bici te saca por delante, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Y nada, o sea, fue como ese proceso que me gustó bastante, que lo disfruté bastante, y de repente ya estaba lista para competir. Sí, ¿cómo fue ese momento, digamos, desde que ya te invitaron, empezaste a entrenar y ya luego hiciste tu primera competencia? Sí, bueno, yo comencé en un diciembre del 2015, para ese entonces tenía 15 años, y en cuestión de unos 4 meses ya yo estaba lista pues para competir. Realmente habían chicas ahí que tenían Wow. 4 o 5 años de estar en el deporte, pero resulté pues ganar en tiempos, empezar a bajar los tiempos de 200 metros, de 500 metros. Entonces para el primer Panamericano juvenil ya yo estaba lista, estaba haciendo pues mejores tiempos que las demás, entonces fui seleccionada en ese momento. No tenía la edad para ir a ese campeonato panamericano porque yo era prejuvenil de segundo año. Me faltaba un año para poder ir, pero se pidió Un aval. sí, como un aval para poder asistir al campeonato panamericano juvenil, aún siendo prejuvenil, y fui. Entonces esa fue como mi primer competencia. Ya después vino campeonato nacional, donde también logré quedar campeona nacional en las pruebas que corrí. Ese año me acuerdo que corrí velocidad y también corrí las pruebas de fondo, porque en pista también hay fondo y también Ujú. creo que gané algunas. Otras no las gané porque había chicas bastante experimentadas, como Marcela Rubiano, como otra chica que se llama Laura, no me acuerdo el apellido en este momento, pero eran chicas que tenían mucha experiencia tanto en pista como en ruta. Entonces, pero a mí no me importó. En ese momento, Sí. bueno, en campeonato nacional, todas las categorías van juntas, prejuvenil, con juveniles, con élites, porque desgraciadamente en Costa Rica no hay la cantidad suficiente como para hacerlo por categorías, entonces todas competíamos juntas.
pero a mí no me importaba, yo decía, es mi primer año, pero a mí no me importa, écheme con ellas. Sí, sí. Y fue como una de las cosas que yo creo que me gustó, que aprendí como a superarme, aprendí como a que, bueno, son élites y son experimentadas, pero no importa, démosle. Y eso fue como lo que me No, mantuvo y lo que me llamó la atención de seguir en el ciclismo de pista. a pesar de que ellas eran muy experimentadas, eso nunca te impidió o te Sí, asustó. no, no, nunca fue una molestia para mí, nunca, nunca lo pensé. Siempre, yo digo, muchas veces no sabía cómo correr las pruebas porque hay pruebas que son en grupo, hay una prueba que se llama Keirin que se va atrás de la moto, que son 3 vueltas con la moto, se quita la moto y son otras 3 vueltas, uno solo con otras 6 corredoras. Todo eso yo no sabía nada de eso, o sea, yo le decía a mi papá, papi, ¿cómo se corre esto? Y él me decía, vi, yo de ruta sé, pero de pista yo no sé nada. Entonces fue como ir experimentando, ir jugando con la pista, ir jugando con las corredoras. No sé, me llamó la atención la adrenalina que uno siente al ir a tanta velocidad, que era una bicicleta diferente. Eh, no sé, me llamó la atención y me gustó, entonces, no sé, fue como amor a primera vista, porque desde el día uno nunca más falté, yo fui, probé y me quedé para siempre. Y desde ahí, ¿cuánto tiempo practicabas o cuánto tiempo le dedicabas al Bueno, deporte? como te digo, la selección en ese momento entrenaba sábados y domingos, pero yo tengo a mi papá, que es una bendición hasta el día de hoy tenerlo a él, y él me fue enseñando que si yo quería ser mejor y quería llegar a muy alto nivel, tenía que empezar a entrenarlos entre semana también. Entonces en ese momento yo estaba en el colegio y mezclaba el colegio con el ciclismo. Mi papá era como el que más o menos me ayudaba a planificar, a saber qué hacer. Empezamos a hacer como cosas diferentes, yo creo que a lo que hacían las demás. Y Ujú. eso me fue ayudando a tener un mejor nivel, a tener pues un nivel que tal vez ninguna tenía en ese momento, porque pues es diferente entrenar de lunes a sábado, o en ese momento yo creo que entrenaba como de martes a domingo, los lunes los descansaba, pero empezamos a hacer cosas como levantarme súper temprano. Yo me acuerdo que iba al colegio y me levantaba a 4 de la mañana para poder salir a andar 1 hora en ruta, alistarme, irme para el colegio y después del colegio tenía mi segunda sesión, ya fuera de gimnasio o ya fuera de pista. Muchas veces no llovía porque la pista que hay en Costa Rica es sin techo y en un velódromo no se puede usar una pista mojada porque es como un jabón, entonces me tocaba quedarme allá esperando a que dejara de llover. Muchas veces yo con tareas, con exámenes, con proyectos, entonces mi papá echaba el asiento para atrás en el carro y yo me ponía a estudiar, o muchas veces me dormía también y dejábamos que dejara de llover para poder entrenar. A veces 7, 8 de la noche empezar a entrenar. Y bueno, eso fue como un poco, fue una etapa un poco dura. Ahora que yo la recuerdo, la Claro. verdad no sé cómo hacía, pero así fue bastante tiempo, pues hasta que terminé el colegio. Y ya después de eso sí decidimos como dejar el colegio para enfocarnos completamente en el deporte. Pero sí eran entrenamientos a doble sesión todos los días, excepto los fines de semana que se entrenaba una sesión. Y los lunes yo creo que descansaba, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que descansaba como para tener ese respiro, ¿verdad? Y poder seguir Claro. con toda la semana. Entonces Eh, algo así era como lo hacía en ese momento. Ujú. En ese momento, ¿tu papá era el que te ayudaba con los entrenamientos o la selección también había algún tipo de supervisión? ¿Cómo funcionaba? Sí, la selección en ese momento me entrenaba sábados y domingos y yo hacía lo que ellos Ujú. me dijeran. Yo me presentaba el día que ellos me dijeran, a la hora que ellos me dijeran, pero entre semana sí era un poco más a gusto de mi papá. Él se metió muchísimo a internet a leer, a indagar, a buscar, a ver cómo hacía el entrenamiento, la parte de gimnasio. Hubo un momento donde estaba yendo al gimnasio, pero antes de empezar a ir a un gimnasio, hacía como la preparación física en mi casa. Mi papá, hasta con baldes de pintura, los llenábamos de cemento y así era como entrenaba. Eh,
¿Por qué así? Porque pues él fue el que indagó, él fue el que buscó, él fue el que me comenzó, y cuando uno no sabe nada, uno nada más se deja llevar, se deja guiar. Entonces, así fue como comenzamos en el inicio, así fue todo, ¿verdad? Fue como todo muy obsoleto, muy a lo Sí. antiguo, pero eso me ayudó a mejorar bastante, o sea, de pasar no a hacer nada en la semana, a hacer dobles sesiones, a salir antes del colegio, a ir a la pista y empezar a entrenar de una manera diferente, me ayudó bastante, y los cambios se vieron porque pues en cuestión de meses ya estaba quedando campeona nacional. Entonces fue como el éxito mío haber tenido a mi papá ahí apoyándome, orientándome también a cómo hacer las cosas, a cómo montar, a cómo tener una mejor técnica en la bicicleta. Y sin duda alguna, pues fue un éxito en ese momento, ¿verdad? Es chistoso contarlo porque ahora yo digo, ay, ¿cómo se nos ocurrió hacer esas cosas, verdad? Ahora pues todo, mi vida ha cambiado mucho en todo aspecto, pero en ese momento fueron cosas que sí o sí me ayudaron. Sí, era una forma tal vez un poco del momento, digamos, como era tu mentor y él estaba indagando, digamos, como por decirlo así, un pionero para ti, para guiarte, digamos, en ese camino. Sí, yo también me imagino que pues él con su experiencia en el ciclismo de ruta quería demostrarse a sí mismo que él era capaz de sacarme adelante, de demostrar que haciendo las cosas bien hechas y de una manera correcta, ¿verdad? Tal vez no con todo el conocimiento, pero las ganas le ganan a uno, valga la redundancia. O sea, Sí, ese querer salir adelante es más que tener mucha tecnología o que saber muchísimo, son las ganas pues de él en ese momento de sacarme a mí adelante, y yo pues de demostrar que sí podía, ¿verdad? Y que era claro. capaz de llegar a ser la mejor. Muchas veces eso es lo que hace la diferencia, Sí, las sí, ganas. en un principio, te voy a ser sincera, en un principio yo no aguantaba ni un calentamiento, o sea, yo aguantaba 3 vueltas y ellas se iban y me sacaban, y era la que hacía los peores tiempos. O sea, yo en un 200 metros me acuerdo que hacía como 17 segundos, o sea, una cosa de locos, un tiempo altísimo. Eh, Tenía miedo de subirme a los peraltos, porque esos peraltes pues en Costa Rica no son tan altos, pero para mí en ese momento eran altos. Entonces, no fue todo color de rosa, o sea, no fue como que yo comencé y ya, inmediatamente fui buena, eso fue un Sí, proceso, eh, pero era eso como que yo quería, o sea, yo decía, ok, voy por esta, luego voy por la otra, luego voy por la otra, y como esa gana de ir ganando, de ir subiendo escalones y ganarme un puesto en la selección, fue lo que me mantuvo en la pista. buenísimo. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son las modalidades del ciclismo de pista? Sí, claro, el ciclismo de pista se divide en dos ramas, por así decirlo, la rama de velocidad y la rama de medio fondo. En velocidad existen varias pruebas de esa velocidad, se pueden sacar como varias ramitas. Una de Ujú. ellas es la velocidad por equipos. Esa cuenta, pues en el momento cuando yo comencé eran 2 corredoras, ahora son 3 corredoras. Es como hacer un relevo, todas salen de partida de cero y se va Ujú. haciendo una vuelta, se quita, luego la segunda hace otra vuelta, se quita, y luego la tercera hace la última vuelta, y eso es por tiempo. Esa prueba en algún momento la corrí cuando era juvenil, y yo creo que, no sé, si siempre que fui juvenil la corrí con otra chica, ya cuando pues ellas se fueron retirando desgraciadamente y quedé yo solita, entonces esa prueba no la corro al día de hoy porque no tengo con quién, pero es una de las pruebas de velocidad. Luego están las otras 3 pruebas que son pruebas individuales, no son en grupo. Eh, Está la velocidad pura o velocidad individual, donde se hace un 200 metros, y eso es para acomodar, eso es como una clasificación, dependiendo de ese tiempo, se hace la primera con la última, la segunda con la penúltima, y así se va haciendo como un encierro para enfrentarse y hacer los hits de velocidad, que es cuando va el uno contra uno. La que llega son 3 vueltas en el velódromo de 250 metros, la que llega primero a la meta gana. Por lo general, ya pues al principio es a un hit,
la que gana en el primer hit. Ya cuando se va llegando a semifinales, finales, es la que gane 2 hits de 3. Si en un hit gana uno yo y gana otra corredora, se va a un tercer hit para hacer del desempate. Y ahí así es como se gana. Ay, Sí, bueno, al final se enfrentan uno contra uno dependiendo de los tiempos y la que pase primero la meta es la que gana a 3 vueltas. Así es como se corre la velocidad individual. Luego también está la parte del catering, que son 7 corredoras. Eso se hace por al azar, la organización las acomoda. Y en la meta nos dan unas tarjetas para saber qué ficha se sacó, es como por sorteo. La ficha que uno saca, si saco por ejemplo el puesto 3, voy a tener que ir de tercer lugar siempre detrás de la moto. La moto hace 3 vueltas y las corredoras hacen otras 3 vueltas. La que pase la primera es la que gana. Y luego están los 500 metros, que es de salida detenida completamente, y es hacer 2 vueltas en el velódromo 250, ese es por tiempo, la que haga el mejor tiempo gana. Esa sería como la parte de velocidad, que soy la que, esas son las que yo corro, las que yo compito en la velocidad, en el catering y en los 500 metros. Y luego está la parte de medio fondo, que ya así son otras pruebas que no practico, pero son pruebas de mucha más distancia, donde ruteros y personas que sí se dedican al fondo corren muchísimas vueltas. Está la por puntos, está la eliminación, está el scratch, está el omnium, está la persecución por equipos. Son muchísimas más pruebas, pero esas sí son de mucha distancia. normalmente en una competencia, ¿cómo funciona, digamos, en dado caso de que tengas que hacer varias pruebas? ¿Cuánto tiempo hay la modalidad de la competencia? Sí, bueno, por lo general se compite una prueba cada día. Casi siempre se empieza por las cosas por equipos, luego se va a la velocidad individual, luego los 500 metros y por último el catering. Entonces es como una prueba cada día. Ah, ok, entiendo. Y vamos a ver, ahorita para las competencias que haces, hay acción, es por ranking, ¿cómo, cómo se acomodan esas competencias? Sí, bueno, hay competencias en donde sí o sí tú puedes ir porque sí, donde se puede ir por simplemente por inscribirse. Hay otras competencias como el Campeonato del Mundo, como lo que son ahora Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos o los Juegos Olímpicos, donde sí hay que hacerlo por ranking. Hay un ranking UCI, que la UCI es la Unión Ciclística Internacional, y se clasifica, perdón, dependiendo de la cantidad de gente que ellos digan, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en el Mundial son las mejores 25 corredoras, entonces hay que puntuar carrera. Todas, sí o sí, todas las carreras puntúan. Entonces, Campeonato Panamericano puntúan, hay 3 Copas del Mundo que se hacen por año que puntúan. Ya va a depender de la posición en la que uno quede. Obviamente el primer puesto es la que más puntos va a tener y los puntos se dan hasta el puesto 20. Si ya uno queda 21, 22, 23, ya esas personas no puntúan, no agarran ningún punto. Entonces así es más o menos cómo funciona. Como te digo, hay carreras en las que uno puede ir simplemente por inscribirse, como las Copas del Mundo, como campeonatos panamericanos, y ya hay otras que sí hay que entrar en la posición de ranking que ellos piden. Vamos a ver, muchos no saben de tu gran labor, pero con poco apoyo has logrado pues grandes cosas. ¿Qué implica en este caso ser un atleta de alto rendimiento a tiempo completo? Bueno, es complejo, es un tema que es un poco triste de tocar. Si bien el país no apoya nada al ciclismo de pista, el apoyo que yo tengo en este momento por parte del Comité Olímpico, digamos, las carreras que ellos me apoyan,
como Juegos Centroamericanos y el Caribe, como Juegos Panamericanos, son porque son de ciclo olímpico, pero todas las otras competencias que son como fogueos sí las tenemos que pagar pues mi familia y yo, mi papá pues principalmente, que es el que me apoya. Es mucho sacrificio porque, a ver, es un tema que la gente siempre me dice, Avi, pero usted no va a vivir del ciclismo, entonces, ¿por qué lo hace si no tiene nada de retribución? Pues yo creo que es el amor por lo que uno hace, es la pasión que uno tiene, son las ganas de cumplir un sueño que comenzó en el 2015. Eh, y son las ganas de demostrarme a mí misma que cuando uno tiene un sueño nada es imposible, así uno no tenga apoyo, así uno tenga el país en contra de uno, pues es un decir, ¿verdad? No es que es así, ¿verdad? Porque también uno tiene que entender que el país tiene X Sí. cantidad de recursos que, que a veces no se puede, que a veces la plata no la hay, que a veces el gobierno no da la plata, todo eso uno lo entiende, pero a ver, son esas ganas de demostrar que sí o sí, cuando uno tiene algo y algo se le mete en la cabeza, uno lo puede cumplir. Entonces, sí son sacrificios de estar fuera de mi casa, porque desgraciadamente el país no es como tal un país ciclístico en pista, o sea, no tiene una cultura y no tiene un amor por el ciclismo de pista, entonces tengo que vivir afuera, tengo que estar lejos de mi familia, pasar muchos cumpleaños, navidades, nacieron sobrinos y yo no estuve allá, mi hermana se casó y yo no estuve allá, entonces todos esos son sacrificios que tal vez la gente no las sabe, no las ve, ¿verdad? Porque nada más ven un resultado, pero por detrás de eso, detrás de escena, por así decirlo, hay mucha historia que a veces es dura, a veces yo extraño ver a mi mamá estuvo mal hace unos días, estuvo con una operación que no salió bien, entonces es eso que uno dice, o sea, vale la pena estar en esto, perdiéndome el estar con mi mamá en un mal momento o en un buen momento como fue la boda de mi hermana. Son cosas duras y esos son los pequeños sacrificios que nadie ve, pero al final cuando las cosas se dan y cuando tengo resultados tan buenos como los tuve ahorita en Juegos Centroamericanos y el Caribe, es donde uno dice vale la pena. Eh, la gente dirá, pero Avi, ese cuarto lugar nadie te lo va a pagar, o sea, eso no tiene ninguna retribución, pero es el amor por lo que uno hace a pesar de que no tengo nada de retribución. Amo lo que hago y siento que soy muy afortunada de tener Sí. una familia que me apoya en un 100% en lo que hago. Y para mí eso basta. Para mí basta ver la felicidad de mi papá, basta ver la felicidad de mi familia apoyándome, ellos ver que yo pasé a la final, que estoy ahí peleando con las mejores del mundo. Entonces, eso es lo que realmente vale más que Sí, la ellos parte siempre están económica. pendientes. Sí, 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 ellos siempre están muy pendientes. Sí. No, no, pues es eso. Al final, vamos a ver, siempre hay que haber, siempre va a haber sacrificios, siempre hay cosas que hay que poner en la balanza y al final, como dices, todo esfuerzo pues tiene su recompensa. Y a pesar de que hay ciertas dificultades y demás, pues entonces se llegan a ver como ahora, como comentaste hace poco que estuviste en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo fue esa competencia? Bueno, los Juegos Centroamericanos y el Caribe fue una competencia muy linda, muy especial, creo que es la palabra. Haber clasificado a los Juegos Centroamericanos eso me voló la cabeza, ¿verdad? Porque es mi primer ciclo olímpico, ¿verdad? Entonces el haber logrado clasificar fue muy, no sé cómo decirlo, fue algo como que me impactó, ¿verdad? Se estaba preparando para eso, obviamente yo iba a buscar la clasificación en Campeonato Panamericano del año pasado, pero siempre está la posibilidad de que cualquier cosa puede pasar en una carrera y la clasificación no se dé. Pero ya cuando las Ujú. cosas están y cuando me dicen si estás clasificada, pues es mucho orgullo. Desde ese momento empecé a preparar muy, muy, muy bien esa carrera. Sí o sí, esa era la carrera más importante de este año, en el 2023. Entonces,
iba con una mentalidad muy fuerte. Comencé muy bien este año en la Copa del Mundo en Canadá, donde hice un súper tiempo, un tiempo que nunca había hecho, entonces desde ahí sabía que iba a ser un buen año y que iba a tener unos buenos juegos. Y bueno, ya estando allá es una cosa de locos, es una competencia única donde están todos los mejores deportistas, donde se sabe que no todos llegan ahí porque hay que buscar una clasificación, el ambiente es súper chiva, o sea, el comedor, los atletas, ver a todos los países, es un ambiente muy único que no se ve en ninguna otra carrera más que en carreras de ciclo olímpico. Y bueno, ya lo que se dio en carrera, más feliz todavía, ya yo estaba muy feliz de estar ahí representando a Costa Rica, pero cuando yo logré pasar a la final, cuando quedé cuarta en la clasificación de la velocidad en los 200 metros, todo eso fueron momentos que van a quedar muy grabados pues en mí, en mi carrera deportiva, ¿Te y esperabas cosas ese que resultado? pues te voy a ser sincera, sí, pues sí, porque uno se prepara para ir a lo mejor, a dar un muy buen resultado. Obviamente uno quiere Claro. una medalla, obviamente uno espera, pero estamos en un proceso donde hay que ir escalón por escalón y yo creo que un cuarto lugar es bastante bueno, es un... Cuando yo entré a la final yo dije, no puedo quedar, o sea, son 6 corredoras las que llegan en la final, no puedo quedar de sexta. Y de quinta, bueno, de quinta va mejor, pero si quedó de Sí, cuarta mejor y se agarró medalla, pues ni que se diga. Pero claro. ya unos, sí o sí, mi objetivo era estar en la final y por lo menos ganar, quedar quinta, o sea, era lo que yo quería, era lo que esperaba. Y bueno, el cuarto lugar se dio y espectacular que se haya dado ese cuarto lugar, quedé muy contenta. Y es una cosa que Costa Rica nunca había logrado, entrar a una final. No estoy segura si Costa Rica había ido a Juegos Centroamericanos y el Caribe en velocidad, pero sí sé que estar en una final y quedar en cuarto lugar nunca se había logrado, entonces es como mucha satisfacción personal y es una satisfacción también pues que me alegra estar haciendo cosas por el país que nunca se habían hecho antes. Claro, ¿cómo funciona ese sistema de clasificación? Vamos a ver, hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿qué tuviste que hacer antes? Y posterior a esto, ¿qué sigue en el ciclo Sí, olímpico como tal? bueno, para estar en Juegos Centroamericanos y del Caribe se supone que debió haber centroamericano antes de Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero desgraciadamente en ciclismo no lo hubo. Bueno, en ciclismo de pista no lo hubo. Creo que Guatemala, o no me acuerdo qué país lo tenía que hacer, entonces no se hizo, porque el país tenía problemas a nivel de comité olímpico, creo que era Guatemala. Entonces nadie más lo quiso acoger, ni Panamá, ni Costa Rica. Entonces, bueno, Juegos Centroamericanos se perdieron. Entonces esas plazas se repartieron en Campeonato Panamericano el año pasado en Perú. Entonces ahí habían que se tenían que repartir esas plazas. Otras plazas se repartieron en Juegos Suramericanos, pero pues Costa Rica no entra en Juegos Suramericanos. Y se repartieron en otras competencias que Costa Rica no entra, como Juegos o de Sur, o no me acuerdo muy bien los nombres, pero sí o sí yo tenía que clasificar en el Campeonato Panamericano. Entonces, bueno, uno más o menos va haciendo el conteo, que hay este país estuvieron en Juegos o de Sur o en Juegos Suramericanos, y a mí me toca quedar acá. Uno más o menos va haciendo como el match ahí para saber de qué tiene que quedar, y ahí fue donde se agarró la plaza para Juegos Centroamericanos. Luego de eso ya vino Juegos Centroamericanos, pero en pista, a diferencia de otras disciplinas o otros deportes, Juegos Centroamericanos y el Caribe no da plazas a Juegos Panamericanos. La plaza de Juegos Panamericanos se agarró este año en el Campeonato Panamericano otra vez, pero en Argentina. Y ahí fue donde se repartieron las diferentes plazas. Otras se repartieron por ranking, y otras se repartieron también en los Juegos Odesur, creo. Entonces yo tenía que agarrar la plaza o en Campeonato Panamericano o por medio de ranking. Entonces se agarró en el Campeonato Panamericano. Ahí fue donde logré clasificar a Juegos Panamericanos, que es lo que sigue. Es la competencia que me queda ya para este año.
Y bueno, campeonato nacional, pero no se sabe si va a haber, si no va a haber, todavía no hay fecha, entonces estoy como en ese veremos a ver si voy. Pero sí o sí, Juegos Panamericanos es la próxima competencia que sigue para mí. Ah, ok, buenísimo. Antes comentaste de la competencia en Canadá, esa fue la Copa de Naciones, ¿cierto? Sí, esa fue la Copa de Naciones. Es una competencia muy dura porque van todos los países, va Europa, va Asia, va África, van todos los continentes y llevan lo mejor de lo mejor porque son carreras que dan muchos puntos, son carreras que, que va lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos un año antes de Juegos Olímpicos, entonces todos los países andan buscando puntos para poder clasificar a Juegos. Entonces este año se sabía que sí o sí iba a estar súper duro. De hecho hubieron dos competencias antes, estuvo Indonesia y estuvo Egipto, y la tercera era Canadá. Siempre se hacen 3 copas del mundo por año, Ok. pero bueno, por temas económicos y también por temas de preparación, donde realmente no me sentía lista para ir a estas competencias, y lo hablé con mi entrenador, se evitaron o se quitaron esas 2 carreras y se fue a Canadá, donde ya sí me sentía en un muy buen nivel y donde logré pues cosas personales bastante buenas. Tal vez los puestos no son los mejores, ¿verdad? O sea, haber quedado Ujú. 19, pero el año pasado creo que había quedado como de 22, 23 por ahí, creo, si mal no recuerdo. Entonces es como ir avanzando en esas carreras que todavía son pues de mucho nivel para mí. Todavía estoy muy joven y estamos como en ese proceso, ¿verdad? De ir mejorando, pero quedé muy contenta con los tiempos, con cómo corrió el catering, por haber hecho una carrera que realmente me dejó muy contenta y muy lista mentalmente para lo que venía en Juegos Centroamericanos. Sí, en estas competencias, si no me equivoco, rompiste récords personales, ¿cierto? Sí, el récord nacional lo tengo yo. Lo que pasa es que el récord nacional está puesto en un velódromo que es como nosotros le llamamos un velódromo extraterrestre, porque es un velódromo que está a muchísima altura, está en Bolivia. Yo había hecho ese tiempo ahí por ahí del 2018, pero eso es un velódromo que hay uno en un millón. Por la altura, eso hace que el velódromo sea más rápido y está construido para ser el velódromo más rápido del mundo. Entonces, son tiempos que son un poco irreales, por así decirlo, porque en los Sí. velódromos normales como los que tenemos aquí en Medellín o en Costa Rica o en cualquier o en Canadá, digamos, esos son velódromos normales y no se llega a sus tiempos. Entonces tenía como ese objetivo de volver a hacer el tiempo que había hecho en Bolivia, y quedé a nada, quedé como a 20 milésimas de hacer el récord nacional, que eso no es ni un segundo, pero y quedé muy contenta por poder igualar un tiempo de un velódromo que hay uno en un millón. Sí, ¿cuál crees que ha sido la clave para continuar mejorando de esa forma? Los sacrificios, realmente los sacrificios y la disciplina que tanto yo como mi familia hemos hecho. Creo que esto ha sido una cosa que no lo podría lograr yo sola. Si, si bien mi familia siempre me ha estado apoyando, pero es como de las dos partes, es como yo querer, ¿verdad? Hacer esos sacrificios, yo estar acá porque mucha gente pues no aguanta estar afuera del país, o se Claro. devuelven rápido, ¿verdad? Entonces es como poner de mi parte y mi familia poner de su parte pues con la parte económica y también apoyándome, entendiéndome que en este momento no puedo trabajar, que no puedo estudiar. Todo eso son como cosas que me han hecho mejorar mucho, y que yo me siento muy afortunada y muy bendecida de tener ese tipo de familia que todos están de acuerdo, entonces todo funciona pues acorde al deporte, a lo que hago. Claro, ¿cómo fue esa transición que ya decidiste probar el alto rendimiento? De que estabas practicando, entrenando y lo veías de una forma, pues, no tan competitiva, a ya decidir cómo dedicarte a esto. Pues realmente es una transición que
no fue como dura porque yo no llegué un día y dije, ok, a partir de hoy voy a hacer el alto rendimiento, ¿no? Fue una cosa como Sí. que se fue dando, los resultados empezaron a darse, los resultados empezaron a mejorar, cuando quedaba de última ya ganaba fácil en Costa Rica, entonces ahí fue cuando dije, bueno, ya realmente el nivel aquí se me hace fácil, ¿qué hacemos? Fuimos a tocar la puerta a México, México nos acogió, entonces como en esa transición de dejar Costa Rica por irme a otro país, fue como donde yo dije que ya esto va en serio, ya esto sí o sí me voy a dedicar a esto. Y bueno, México fue un proceso de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, de aprender a vivir sola, de aprender cómo a volar, ¿verdad? Porque en Costa Rica tenía mi familia y nunca había salido de mi casa. Entonces salí de mi país a los 17 años y México fue una transición que realmente le agradezco porque fue de mucha enseñanza y de mucha madurez. Y ahí fue cuando realmente pues empezamos a decir, ok, hagamos esto de manera ya profesional, por así decirlo, y fue donde obtuve pues varias invitaciones por parte de departamentos de México y luego ya vino Colombia. Y fue algo como que se empezó a dar natural, realmente no fue nada forzado, y sí, más o menos fue así. Sí, allá te dedicaste más a competir a nivel de México, a nivel de algún estado, ¿o cómo fue eso? ¿También venías acá a Costa Rica a competir? Sí, pues la transición de México fue una transición, como te digo, de mucho aprendizaje, de saber cómo se entrenaba allá. Estuve viviendo en un centro de alto rendimiento. Luego me fui para La Paz, Baja California Sur, porque ahí había un poco más de nivel. Era como ir como escalando de medio nivel a más nivel, y las cosas se fueron dando, pues tuve la invitación de ese entrenador de parte de Baja California Sur. Siempre he corrido por Costa Rica, nunca he corrido por México ni por ningún departamento de allá. Ujú. Igual lo sigo haciendo aquí, pero sí fue como más un proceso de aprender a correr, de aprender a entrenar, de todo pues ese acople que requiere el vivir afuera, ¿verdad? En un principio yo vivía con mi entrenador, ya después empecé a vivir sola, entonces fue como dar esos pequeños pasos, ¿verdad? Entonces, como cuando un bebé empieza a gatear y luego empieza a caminar, así veo yo México, ¿verdad? Ya Colombia, ya llegó una Abigail como más madura, que ya entendía más, que ya sabía lo que era vivir sola, que ya sabía cómo era entrenar en un alto rendimiento, que en Costa Rica eso no se da realmente. Claro, ¿y por qué fue que te decidiste ir a Colombia a vivir? Sí, bueno, las cosas en México funcionaron hasta un punto, te soy realista, siempre en las entrevistas me gusta hablar como con la verdad. Claro. Y México fue como esa transición que te digo, me enseñó mucho a nivel de madurez, de aprender cómo hacer las cosas, pero en rendimiento llegó un momento donde sí sentí como algún tipo de estancamiento, entonces sí tuvimos que tomar la decisión de conseguir otro lugar, o recibir la invitación de otro lugar, o retirarme. ¿Por qué? Porque no había muchas opciones. Realmente el ciclismo de pista es más complejo que el ciclismo de ruta al no haber equipos. Entonces, todos los países son, o sea, Canadá con Canadá, Estados Unidos con Estados Unidos, no Sí. se ven atletas mezclados entre los países. Eh, entonces es difícil recibir como ese tipo de ayudas, pero estando en una competencia, hablé con el entrenador de Colombia y él me dijo, Avi, pero vete para Colombia, allá te abrimos las puertas. Él estuvo muy de acuerdo porque mi papá le dijo, si ella se va del todo, o sea, ella se va a vivir, ella no tiene que estudiar, ella no tiene que trabajar, entonces no tiene que estar viniendo a Costa Rica. Y ese ha sido uno de los éxitos míos de estar acá, que mi entrenador me tiene todos los días. Y realmente las cosas acá en Colombia han funcionado mucho mejor que en México. Como te digo, México fue una Sí. parte necesaria, que yo creo que, no sé si Abigail hubiera pasado de Costa Rica a Colombia, yo creo, no sé,
creo que no lo hubiera logrado porque el estar aquí es bastante duro. Mentalmente eh, hay que tener una mente muy fuerte para poder estar acá. Y creo que México me enseñó eso y pude llegar acá de manera que me acoplé bastante bien, que me he sentido muy bien y que el rendimiento ha subido, que era lo que estábamos buscando. Claro, no, vamos a ver, y a pesar de tu corta, ya has sumado muy buenas experiencias a nivel internacional. ¿Qué competencias destacas a lo largo de tu carrera Eh, deportiva? Bueno, los campeonatos nacionales, desde que comencé a competir, yo soy campeona nacional en todas las áreas de velocidad y algunas de medio fondo, cuando me daba por correr medio fondo. Por otro lado, he quedado quinta en en el campeonato panamericano juvenil, perdón. Creo que eso es un logro bastante bueno porque en ese momento no tenía las ayudas o las herramientas que tengo en este momento, sino que entrenaba más sola y tuve un destacado quinto lugar en Campeonato Panamericano Juvenil. Y lo demás, pues creo que son récords nacionales que los he ido bajando yo misma desde que comencé. Y siempre es como mi objetivo ir mejorando, ir ganándole a la Abigail de años pasados y mejorar en tiempos. Como te digo, yo comencé en 17 segundos y ahorita ya estoy en 11.4, ¿verdad? Entonces ha sido una mejoría que ha costado mucho, ha costado, pues como te digo, sacrificios y económicamente también, pero se han visto las mejorías. Pues el haber clasificado 2 años seguidos al campeonato del mundo, aunque no he podido asistir por temas económicos, pero he logrado clasificar 2 años seguidos al campeonato del mundo, donde solo clasifican las mejores 25 corredoras. Y bueno, he llegado a estar muy bien posicionada en el ranking mundial, de puesto 12 en los 500 metros, de puesto 15 en el Keirin a nivel mundial, entonces es algo de lo que he logrado hacer. Claro, muchas veces no se entiende la magnitud de estar a ese nivel, pero lleva un proceso muy largo de muchos años, que no es solo ahora, que se trabaja todos los días. Son márgenes, digamos, de milésimas de segundo. Ya a este nivel no son segundos lo que se trabajan, sino son milésimas, son detalles en la reacción, en muchas cosas tiene que ver, digamos, que practicas o que entrenas. ¿Cómo son esos detalles? Sí, bueno, yo siempre lo digo y es que a diferencia del ciclismo de ruta, donde hay 3 horas para corregir algún error que se cometió, o bueno, no me estoy sintiendo bien la primera hora, pero bueno, tenemos 2 horas para ver cómo recuperarnos y todo esto. En el ciclismo de pista eso no lo hay, son 200 metros o 11 segundos, 10 segundos lo que hacen los mejores del mundo, entonces no hay margen de error, o sea, uno no se puede equivocar en nada. Eh, y ahí es donde empiezan las diferencias de tiempo, o sea, la que gana es porque lo hizo mucho mejor que las otras, o sea, suena lógico, ¿verdad? Suena tonto, Sí. pero es que así es, o sea, ya la segunda es porque no lo hizo tan bien como la primera y algún error cometió o algo no hizo que la primera hizo, entonces se trata de ir como jugando con las marchas también, con la relación de correr, porque es un piñón fijo, entonces solo se tiene un plato y un piñón. Si se pone una marcha muy dura, chao tiempo, o si se pone una marcha muy suave, chao tiempo. Todo eso hay que practicarlo mucho en entrenamientos. A veces los velódromos, pues realmente todos los velódromos cambian, aunque no pareciera, todos son, o la mayoría de velódromos son de madera, de 250 cerrados, pero cambia la altura, cambia la temperatura en la que uno esté, si es más caliente es más rápido, si es más frío es más lento, la madera con la que esté hecha el velódromo. Entonces, todas esas son cosas con las que hay que conocer el, el escenario, por eso se llegan días antes de competir, se llega con tiempo para poder probar pista, para poder probar marchas. Eh, Todas esas son pequeñas cositas que hacen la diferencia. Pues por otro lado está lo que yo llamo el entrenamiento invisible, ¿verdad? Que es el descanso, que es la Claro. suplementación, que es la recuperación, que son los masajes. Nosotros hacemos mucho gimnasio, entonces el gimnasio también nos ayuda mucho a fortalecer, a diferencia
del ciclismo de ruta. En ciclismo de pista necesitamos pues tener bastante fuerza para mover la mayor cantidad de marcha que se pueda, ¿verdad? Entonces todas esas son pequeñas cositas que tal vez la gente no las sabe, pero en el ciclismo de pista todo cuenta, todo cuenta. Sí, no. ¿Puedes explicar un poco cómo es una semana de trabajo tuya? ¿Cómo la distribuyes? Bueno, el entrenamiento en sí, de eso se encarga mi entrenador, yo Jaime González, que es el entrenador de la selección Colombia. Yo vivo acá con ellos y entrenamos de lunes a sábado. De lunes a viernes se entrena doble sesión, dependiendo también de la época en la que uno esté, si uno tiene competencias o no. Por lo general hay un día de descanso como un miércoles. Por ejemplo, yo en esta semana estoy en una semana que es de bastante descarga, por así decirlo, porque tengo como un campo muy amplio entre Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, entonces esta semana estoy con un poco de descarga para ya la otra semana empezar a meter. Entonces va a variar también mucho dependiendo de la fase en la que uno esté, pero por lo general se entrena de lunes a viernes a dobles sesiones y los días sábados se entrena una sesión por la mañana de ruta y ya ahí se combina, digamos, gimnasio con pista, ruta con pista o solo gimnasio y la tarde libre. Los días sábados sí o sí hacemos ruta y los domingos religiosos se descansan. Esos son los días Descanso total. de descanso total completamente. Ok. Muy bien. Vamos a ver, en la parte en cuanto al manejo mental en los entrenamientos y las competencias, ¿cómo lo llevas? Esa Bueno, yo parte. tengo un psicólogo en este momento, lo busqué yo por mi parte, esto no es un psicólogo del país, ni es un psicólogo que está acá en la selección Colombia, sino es un psicólogo con el que estoy llevando un proceso que comencé hace poco, pero se está trabajando en la parte mental porque es muy importante. Eh, es una parte que tal vez a veces las personas tenemos como un tema tabú con la parte de psicología, pero los grandes lo dicen, o sea, la parte mental es un 99% de lo que es un deportista, un 90% de lo que es un deportista, entonces hay que trabajar, la mente es un músculo y hay que entrenarlo así como uno entrena el cuerpo, y creo, y siempre he dicho que así como uno le rinde al cuerpo, ¿verdad? O le pide al cuerpo, así también tiene que entrenar uno la mente y así tiene uno que darle esas herramientas a la mente para saber cómo pasar los malos días, porque pues competencias malas van a haber, momentos malos van a haber, lesiones van a haber, caídas van a haber, entonces todo eso, perdón, todo eso hay que saberlo pasar y hay que estar entrenado mentalmente para eso. Entonces sí llevo una preparación mental con un psicólogo con el que me reúno una vez a la semana, y así es como me preparo mentalmente para las competencias, obviamente viendo los problemas, analizando las carreras, viendo cuáles son tal vez esas cositas que hacen falta mejorar, y así es como mentalmente uno se prepara. Ok, no, excelente. Vamos a ver, ¿qué oportunidades ves en el deporte que se le deben dar a las mujeres y que actualmente no se les está dando? Sí, bueno, creo que nosotras mismas a veces nos ponemos como esas barreras, ¿no? Como te digo, cuando yo comencé en el ciclismo, yo decía, esto es un deporte de hombres. Entonces, eh, yo creo que hemos mejorado en el ámbito de feminismo, si sí se le puede decir, o en el ámbito de mujeres, ¿verdad? Pero falta, yo creo que falta hacer como esa igualdad. Eh, Donde muchas veces vemos a, a una mujer haciendo un deporte que tal vez parece de hombre o dicen que es de hombre y se le discrimina mucho. Y yo creo que en el ciclismo, por ejemplo, en el ciclismo de pista pasa mucho que han hecho carreras en estos meses, he visto que han hecho copas y todo, y no hay ni una sola mujer.
son todos hombres. De hecho, cuando yo voy a correr los campeonatos nacionales, me toca correr con hombres porque no hay mujeres. Entonces, pues realmente no sé por qué pasa esto, no sé si es un tema, de, como te digo, de cultura, no sé si es un tema que a las mujeres les da miedo, o de que dicen, no, eso es de hombres, o de que simplemente no les llama la atención, pero creo que ahí es donde yo también quiero dejar una huella, quiero dejar una marca de que eso no es así, de que podemos, ¿verdad? Aunque somos mujeres, podemos ser fuertes, podemos salir adelante, podemos empezar a quitar como todos esos tabúes que tenemos y salir adelante aún siendo mujeres. Yo creo que son cosas que nos metemos en la cabeza, pero no es así. Sí, ¿y qué consejo les das a las niñas que apenas están iniciando en cualquier tipo de deporte? Eh, la pista es un deporte que ayuda mucho a formar, Ujú. ayuda mucho a formar no solo ciclistas de pista, ayuda a formar deportistas en general. Entonces es como hacer un llamado Sí, tanto a papás y entrenadores como a las niñas, ¿verdad? Porque muchas veces son los papás los encargados de claro. meter esa cultura o meter ese amor por un deporte que tal vez no es tan llamado, ¿verdad? Como es la ruta, como es la montaña. Pero yo creo que en general, si tuviera que dar un consejo a cualquier chica que está en el deporte, es que nunca tengan miedo, nunca, nunca dejen de soñar, porque muchas veces uno, pues yo me incluyo, uno dice, ah, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que con tan poco apoyo en el país uno sale adelante? ¿Será que voy a llegar? Eh, pero el que quiere puede, realmente uno con ayuda de Dios, primeramente, con ayuda de una Sí, familia y uno queriendo, las ganas yo creo que pueden con todo. Entonces es como quitarse esos miedos de que el deporte no deja plata, de que porque hacer deporte si eso no le va a dejar nada a uno, que más bien le deja pérdidas. Y yo creo que el tener, no soy mamá todavía, pero yo creo que el ujú, tener una hija o un hijo metido en el deporte es una bendición porque el deporte te deja muchas enseñanzas a nivel no solo deportivo, sino de vida siento que soy muy afortunada de haber tenido o de tener esos papás que me inculcaron el deporte desde pequeña porque el deporte me ha formado completamente como persona y como mujer y como atleta. Y me va a dejar una formación muy grande para mi vida en un futuro. Entonces, eh, hay que apoyar a los hijos. Si quieren hacer ballet, si quieren hacer fútbol, si quieren hacer ciclismo, lo que quieran hacer, es una bendición que un hijo le pida a uno o que uno meta un hijo a un deporte y en un futuro yo sé que me lo van a agradecer. claro. ¿Crees que el papel de los padres juega un rol muy importante en esto del deporte? Sí, sí, claro, claro. Yo le digo a mi papá que en un papá está o en una mamá está lo que el hijo es. Hay un dicho que dice al chacho como lo críen. Y yo creo que es verdad. Yo creo que en un papá está el inculcarle a un hijo, hey, vamos a jugar fútbol, hey, vamos a jugar básquet, hey, te compro unos patines para Navidad. Todo eso desde pequeño a uno lo marca mucho. Eh, mi infancia o mis recuerdos de pequeña, yo lo recuerdo estando entrenando, estando en una piscina aprendiendo a nadar, y todo eso fue gracias a mis papás, porque ellos fueron los que me pagaron las academias, ellos fueron los que me llevaban y muchas veces mi mamá en bus o mi papá en carro cuando se podía, los que sacaban de su tiempo los fines de semana para llevarme a entrenar. Entonces, sí o sí eso está en un papá. O sea, si un hijo o si una niña dice, ah, yo quiero ser gimnasta, pero el papá no le pone atención, pero no la lleva, pero no saca tiempo, pero no le pagan un club, entonces pues es difícil para una niña ir sola, ¿no? Igual eso Claro. también creo que empieza desde las escuelas, creo que es algo que en Costa Rica falta mucho,
tener escuelas que tengan buenos clubes deportivos, que tengan atletismo, que tengan voleibol, que tengan una diferente gama de deportes y de disciplinas, ¿verdad? Porque desde ahí comienza como ese amor por el deporte que yo creo que en Costa Rica todavía falta mucho. Sí, incluso que tengan un mejor entendimiento, porque a veces la misma educación tiende a trabar el proceso de formación deportivo Sí, también. sí, de hecho la mayoría de personas que yo conozco que han dejado el deporte es porque, tengo que trabajar, tengo que estudiar, no me dan tiempo para estudiar, tengo exámenes y el cole está súper duro y ya estoy en finales de examen, entonces no tengo tiempo para entrenar. Pues a mí me pasó, yo realmente estuve en un colegio bastante duro académicamente, donde por eso desistí, o sea, yo dije, o sigo estudiando o me dedico al deporte, porque es que las dos no se pueden hacer. eh, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? O sea, el que Claro, mucho estudio no te deja tiempo para el deporte, pero también el deporte, así como yo entreno 2 veces al día, de lunes a viernes, no te deja ganas, ni tiempo, ni nada. Uno quiere dormir todo el día, ¿verdad? Entonces no le deja uno ese sí. tiempo para estudiar. Entonces es como saber llevar las dos cosas de la mano, pero creo que eso empieza desde un punto de gobierno, ¿verdad? De cómo estamos manejando la parte de educación, porque en otros países potencia como Europa, como Estados Unidos, como Canadá, son países que son súper fuertes a nivel deportivo y igual han tenido que estudiar y lo han logrado. Entonces es como que Sí. falta esa cultura en Costa Rica del deporte. Igual es súper triste que año a año se ha ido recortando el presupuesto para la parte de deportes, entonces desde ahí es bastante triste, pero lo más que uno puede hacer es como inculcar a seguir adelante y no desistir. Las cosas yo creo que en la vida nunca son fáciles. Yo, gracias a Dios, he tenido una familia que me apoya, pero no ha sido fácil. Muchas veces no hemos tenido de dónde pagar competencias. Mi papá viendo a ver de dónde sacamos para poder pagar, no sé, las bicis o el equipo, ¿verdad? Porque también es bastante caro, y también el estar aquí, todo sale de bolsillo de mi papá. No ha sido fácil, pero no es imposible. Entonces es Tal vez. como, tal vez yo no puedo cambiar el país, ¿verdad? Uno no puede Sí. cambiar la educación, desgraciadamente no es tan fácil, pero sí puede como hacer ese cambio en la mente de las personas de no desistir, y cuando uno quiere algo es salir adelante y buscar la forma de cómo lograrlo. Claro, de eso se trata, de hecho, de buscar las formas, porque vamos a ver, no siempre va a ser fácil. De hecho, en un país como Costa Rica siempre eh, el apoyo es muy limitado. No se le da, de hecho, la cobertura que realmente merece. Muchas veces se dejan de lado muchas noticias, por ejemplo, ahora los Juegos Centroamericanos y del Caribe, otro tipo de competencias que tal vez la magnitud de llegar a ese nivel y el proceso que se tiene y el proceso que sigue, eh, yo creo que comienza por ahí la cultura también. Hay que cambiar un poco la parte de dar más apoyo desde todo el proceso que lleva un atleta de alto rendimiento, y no solo enfocarse muchas veces en los resultados, que a veces en parte la educación y todo ese proceso se centra en que hay resultados o no hay resultados, pero muchas veces no se ve el proceso que se requiere, digamos, desde categorías menores para llegar hasta ese nivel. Sí, y también está la parte de que el deporte cambia mucho la vida de una persona. Yo creo que si Costa Rica tuviera, no sé, más apoyo al deporte, habría menos vicios, habría menos drogadicción, habría menos, eh, no sé, muchas cosas, menos delincuencia, porque aunque no parezca, eso te aleja completamente y pones el foco y tu cabeza las centradas completamente en el deporte, en que quiero salir adelante, porque, por ejemplo, en otros países como Colombia, que es un país donde yo vivo
y vivo con los deportistas de acá y ellos les paga el departamento, que por ejemplo sería, no sé, San José, Heredia, Alajuela, te paga el departamento, te paga el país, te paga el Comité Olímpico y te pagan por medalla. Entonces, obviamente eso pues es un incentivo a uno a ser mejor y a querer ser un mejor Claro. deportista porque por eso ellos viven. Realmente acá ninguno estudia, ninguno Ujú. trabaja, pero es que tienen el apoyo económico para poder salir adelante de parte del país como tal y de sus departamentos. Obviamente, cuando van mejorando con sus resultados, ya el Comité Olímpico los llama, ya por medalla les pagan dependiendo de si oro, plata o bronce. Entonces, todo eso es una cultura que Costa Rica todavía no tiene y yo siento que estamos muy en pañales, pero la diferencia de un país como Colombia y eso que hay todavía más potencias mundiales, ¿verdad? Como Europa y Estados Unidos y todo eso que todavía están años luz de acá, pero entre Costa Rica y Colombia yo pongo siempre como esa comparación o sea, yo digo, un país como Colombia, que tal vez no es potencia como los demás, pero estamos en pañales con respecto a ellos, ¿verdad? Entonces es como Claro. ese tema que es difícil porque a mí siempre me preguntan, ¿y usted cuánto gana? Y yo les digo a ellos, no, yo pues sí, tengo una beca de Licoder, realmente sí tengo esa beca de Licoder, pero es una Sí. beca, ellos tienen 4 pagos o 5 pagos diferentes de diferentes maneras, entonces, pucha, es bastante la diferencia que hay, ¿verdad? Pero bueno, como yo te digo, o sea, Claro. es algo que yo hago por amor, no lo hago por dinero, es algo que hago porque amo lo que hago y porque tengo una gran bendición de poder dedicarme a esto. Pero bueno, sí es un tema que ojalá algún día cambie y algún día se pueda ver algo diferente en el país. Claro, de hecho, bueno, antes lo mencionaste, el ejemplo del mundial, que este año no ibas a asistir. Ya has asistido anteriormente. ¿Qué consideras necesario para que el próximo año sea una realidad y no solamente una posibilidad? Bueno, eso va desde el punto de planificación. Año a año hay que hacer una planificación de cuáles carreras se va a asistir. Este año es un año muy duro, como te digo, un año antes de Juegos Olímpicos, uff, ese ranking se pone casi que imposible. Primero hay que tener un muy buen nivel, hay que estar a un nivel muy alto deportivamente y de rendimiento porque así te van a dar más puntos en cada carrera. Obviamente uno si hay mucha diferencia, así queda primero, así queda de 20, así queda de 30 que no te dan nada de puntos. Entonces lo primero es tener un muy buen nivel. Lo segundo es tener el contenido económico para ir a muchas carreras, porque entre más carreras uno vaya, más puntos va a tener y más va a subir de posición. Entonces una cosa que yo siento que es como una cadena que todo va de la mano. Eh, ¿Qué falta para mí? Yo creo que falta más contenido económico. A veces es difícil Ujú. porque mi papá pues hace lo que puede. El hecho de haber ido a Canadá, el hecho de haber ido a Trinidad y Tobago este año, el hecho de haber estado en Argentina, que esas son carreras que mi papá paga, más mi estadía aquí, más bicicleta, aros y todo el equipo que necesito, Claro. pues a veces mi papá me dice, ay, o sea, es para lo que tenemos, realmente es para lo que nos da. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues intentar en esas carreras, que es lo limitado que tenemos, al final, pues, no es ser malagradecida, sino es una realidad de que hacen falta carreras para poder ir a un mundial y falta rendimiento también de mi parte para ir a un mundial. Claro. Pero es eso de que hace falta también parte económica. Gracias a Dios, Para, mi papá, sí. sí, no, que falta también la parte económica para la preparación y los fogueos, digamos. ¿Te Sí, es que refieres? en Ajá. cada uno de esos fogueos, o sea, no todas las competencias van a ser competencias de prioridad, como lo fueron Juegos Centroamericanos y el Caribe, como lo fue el Campeonato Panamericano, sino que las carreras previas a eso te dan puntos también. Entonces, además de que Ujú. son fogueos, estás puntuando para ir al Mundial. Claro. Entonces, bueno, se está trabajando en eso y yo creo que el otro año va a ser un año algo diferente en la parte económica, gracias a Dios por parte de mi papá.
y se va a tener un mayor contenido económico para poder asistir a más carreras y como tal poder asistir al mundial si Dios lo permite y si se dan las cosas. Excelente. Avi, ¿y qué recomendación le das vamos a ver, a estas generaciones que vienen ahora que tal vez no ven los resultados que ellos quieren o no ven resultados rápidos, a pesar de esfuerzos que hacen y que cuesta luego que continúen con un proceso? Yo creo que soy un claro ejemplo de eso. Si me pregunta realmente, yo no he ganado ninguna medalla internacional. O sea, al día de hoy, siendo así clara y sincera y al grano, no he logrado eso todavía. Eso obviamente es un objetivo que tengo y que quiero y que estoy trabajando para eso. Pero en un país como el nuestro es difícil. No se le puede pedir mucho a un país que no da nada o da casi nada, ¿cierto? Entonces, Claro. uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Entonces es un país que a diferencia como te digo ya y te he dicho muchas veces, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, que empiezan un proceso desde que son casi que bebés, ¿verdad? Casi que niñitos y empiezan con ese proceso y lo saben llevar hasta tenerlos a los grandes atletas que tienen y por eso son lo que son en deporte, es porque llevan ese proceso desde muy temprana edad. ¿Qué pienso yo? Que en un país como el de nosotros hay que tener mucha paciencia, hay que tener la cabeza muy fortalecida, por así decirlo, o sea, hay que tener una mente muy fuerte, hay que tener los pies sobre la tierra, de que no podemos esperar de la noche a la mañana resultados. Por las cosas hay que trabajar, las cosas cuestan muchísimo y digamos, yo llevo un proceso ya de 7, 8 años en esto, y todavía sigo intentándolo y todavía me cuesta muchas cosas, todavía estoy en proceso de aprender muchas cosas, entonces es como tener esa paciencia, pero sobre todo yo creo que eso también está en los papás. Vuelvo a ese punto otra vez y en los entrenadores, porque a veces he visto muchos casos de juegos nacionales donde los papás están ahí donde sí o sí tienen que regañar al chiquito porque el chiquito no gana y mi chiquito tiene que ganar y muchas veces vemos papás frustrados en los niños, papás que quisieron ser pero no pudieron por alguna razón y quieren que su hijo sea y eso no nos ayuda en nada. O sea, hay que llevar un buen proceso donde sí o sí se tiene que ver avance, pero donde tampoco está bien forzar y obligar a una persona a puntos donde ya empezamos a crear problemas psicológicos en los niños y creo que eso se ve mucho, como te digo, en juegos nacionales, en pista no tiene juegos nacionales, pero he estado de cerca viendo mucho triatlón, viendo ruta, y donde yo digo que también esto es parte de los papás y esto no está bien, porque así es como se cansan, así es como se frustran, entonces, no sé, compiten 2, 3 años y luego dicen, papá, ya no quiero seguir en esto porque esto me aburre, me cansa tanto exigencia y tanto estar ahí de él y de él y de él. Entonces, es una cosa como de sí, tener paciencia, decirle, ok, no vas a ganar de hoy a mañana, esto es un proceso y que esos también lo inculquen entrenadores y papás. Claro, de pronto a veces se deja de lado ese proceso de madurez del niño que muchas veces también tiene que haber un tiempo para que disfrute el niño, que explore, que pruebe otros deportes, no necesariamente solo un deporte, y a veces sí se deja de lado eso y se piensa más que todo en el rendimiento. Sí, de hecho me tocó estar en una competencia en Alemania el año pasado donde nos estuvimos quedando en una escuela que tiene sus habitaciones y tiene todas sus escenarios deportivos ahí mismo, todo como decir la sabana y que ahí esté todo, ahí está la escuela, ahí está la universidad, ahí está el colegio, ahí están las habitaciones y hay ciclismo de pista, hay atletismo, hay fútbol y desde niños pues yo hablábamos con las personas de allá y ellos nos contaban que desde niños los prueban en todo, o sea, una semana tienen atletismo, la otra semana tienen fútbol, la otra semana tienen ciclismo de pista y ahí van probando
a ver pues en qué sirve y qué es lo que al niño le gusta también, ¿verdad? Que es súper importante no solo encasillarlo en algo que, tú sirves para esto, pero tal vez al niño no le gusta. Entonces, así es como, pues, potencias como ellos, digo, bueno, ahí es donde está la diferencia de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, sí es como, pues lo más que nosotros podemos hacer es meterlos, ¿verdad? O meter a los niños en diferentes deportes y que ellos vayan eligiendo qué les gusta y uno como papá también ir supervisando y viendo qué es para lo que el hijo sirve, qué aptitudes tiene, ¿verdad? Para cada deporte. Pero sí es apoyar y no obligar a una persona, ¿verdad? A tener resultados, a que, si mi hijo no ganó en un año, entonces ya no sirve para esto. Siento que no es como la mentalidad correcta y en los deportes, en todo deporte, no solo en el ciclismo, hay que tener mucha paciencia y hay que saber que es un proceso, que en Costa Rica todavía nos cuesta como digerir esa palabra de proceso, y queremos ganar medallas de la noche a la mañana, pero todo eso requiere de un montón de cosas. Yo siempre lo pongo como un rompecabezas que está, el deporte está formado por todas esas piezas que necesitamos que se unan para que el rompecabezas se vea, ¿no? Entonces, así lo veo yo, son como esas pequeñas cosas en el deporte para Sí. poder tener medallas y tener resultados. Entonces, sí, es algo complejo, es un tema que realmente, como te digo, en Costa Rica no sé por qué nos cuesta tanto saber que hay procesos y que de la noche a la mañana no se ganan medallas, pero es algo que yo creo que parte de los papás y entrenadores se puede ir cambiando un poco. Sí, muchas veces no es eso, no es solo los padres o no es solo incluso los entrenadores. Muchas veces las instituciones se ciñen en exigir a los atletas medallas que rindan a tal vez a edades absurdas, que apenas el niño se está desarrollando, está disfrutando, vamos a lo mismo. Lleva un proceso de desarrollo que a veces ni siquiera sabe exactamente qué es lo que quiere y se ciñen muchas veces en el rendimiento y se deja de lado de que es un proceso de desarrollo y que cuando se necesita que lleguen a rendir, no es el momento, sino es más adelante. Sí, 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 es así. De hecho, yo siempre he pensado, o sea, tal vez en el momento cuando estaba ahí no lo pensaba porque no estaba tan metida en el deporte, pero ahora que ya tengo como un poco más de conciencia, yo digo, o sea, desde de la educación física que recibimos en el colegio, ¿verdad? O en la escuela, que es así, porque es así, se basa en jugar fútbol o se basa en que es una clase libre para los estudiantes y no se toma la seriedad, ¿verdad? O no se hace realmente como debería. Me ha tocado ver muchas veces pues videos de clases en Estados Unidos donde los ponen a hacer levantamientos de pesas, donde los ponen a hacer diferentes, no sé, carreras de atletismo, o donde cada trimestre se ve un deporte diferente y se practica ese deporte. Entonces, es como muy cultural, es como una parte que yo creo que desde la cima de la pirámide, que lo puedo ver como el gobierno, las instituciones, los papás, los entrenadores y ya pues finalmente los atletas, es como que faltan en todo ámbito. Pero bueno, como te digo, o sea, lo más que uno puede hacer es cambiar como uno parte como papá, como te digo, no soy papá todavía, mamá todavía, pero es como lo que yo veo desde mi punto de atleta. Claro. Vamos a ver, Avi, muchas veces se comparten noticias y demás, pero ¿qué tan importante crees que es saber el contexto de una competencia para poder opinar? Porque muchas veces se comparten noticias y demás, pero indistintamente del resultado, muchas veces se opina sin saber el contexto. ¿Qué tan importante es eso? Sí, es complicado y más complicado en un deporte que no se practica en Costa Rica. O sea, que realmente es triste ir a un campeonato nacional y ver a una o dos mujeres corriendo y 10 hombres tal vez.
Entonces es complicado muchas veces, como dices, y es un punto que no lo había pensado, pero es así. Muchas veces, pues, cuando he tenido buenos resultados, me ha tocado ver a Facebook e Instagram volviéndose loco porque clasifiqué una final y todo el mundo diciéndome felicidades, felicidades, felicidades. Pero en los momentos malos, muchas veces la prensa me ha acribillado, por así decirlo, donde llegan y dicen Abigail no logra pasar a la final, Abigail no logra, y siempre es como ese negativismo que uno dice, bueno, no lo logré, pero veamos lo que sí logramos bajar los tiempos, logramos Claro. aprender, no todas las competencias van a ser excelentes, no todas las competencias van a ser con los resultados que uno quiera. Ojalá competencia a competencia yo todas bajara los tiempos. Bueno, ya sería campeona del mundo. Y ni las campeonas del mundo porque pues si no ya los tiempos irían por, no sé, por 8 o 7 segundos. O sea, es una cosa que no todas las competencias hay avance y no todas las competencias son buenas porque uno quisiera, pero es que es así. Y hay competencias que son de fogueo, hay competencias que son donde ya sí se tienen que ver resultados, hay competencias que son de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, como te digo, desde la prensa pasa mucho que no sé si es como el típico amarillismo, ¿verdad? Que hay en la prensa, porque eso es así, que es por vender un título, por venderle a la gente un, un, un título negativo, ¿verdad? Entonces ahí es como donde la gente se mete a ver y entonces ellos ganan más. Pero es triste porque no siempre es así. A veces uno quisiera cambiar eso, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez uno no tiene los espacios para hablar o no se atreve a hablar de temas así como estos, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad Sí. que cuando es bien, pero cuando es mal, todo el mundo te acribilla y te señala y te dice, pero ¿por qué si ella vive afuera? ¿Pero por qué si ella no estudia y se dedica solo a eso? ¿Cómo es posible que esos resultados? Pero Sí, el es deporte, muy importante también eso, sí, indagar, porque muchas sí. veces solo se sabe de la competencia y tal vez no No, y se vio el muchas veces vemos proceso. el resultado y ya quedó cuarto, no agarró medalla, pum, cerramos la página. Ah, no pasó a la final, ah, cerramos la página. Pero ¿qué hay detrás de ese resultado? Se avanzó porque antes, por ejemplo, un cuarto lugar, a mí me dirían, Miguel, pero es que no agarró medalla, porque yo Juegos Centroamericanos la pondría como una de las competencias más importantes y más buenas que he tenido. Y me dirían, pero Avi, ¿por qué si no agarró medalla? Pero es que antes no se clasificaba una final y ahora logramos clasificar una final y no quedamos de últimas, sino que quedamos cuartas. Entonces, es Claro. como ese avance que tal vez la gente no se pone a analizar y no se sabe del tema. Entonces, es muy fácil decir, ah, quedó cuarta, no agarró medalla, porque se alegra por eso, pero está la parte de analizar y de ver un progreso y un entonces muchas veces a mí me gustaría que me preguntaran, o sea, yo soy súper abierta y siento que en redes sociales yo muchas veces me gusta mucho hablar con la gente y que me pregunten o que me digan, mira, ¿y por qué ese resultado así? O o sea, yo estoy abierta a hablar de los temas, pero a veces la gente es como muy cuadrada y no sé si es algo del país o qué, pero así pasa, o sea, es como ver el resultado y ya, dejarnos llevar Sí. por lo que vemos sin preguntar o sin indagar. Sí, tal vez solo te preguntaron por el resultado de la competencia, pero no te preguntaron cuál fue el proceso, qué llevaste antes, si era una Sí, competencia principal sí, o era una competencia de preparación o a qué aspirabas también, todo ese tipo de sí, y también cosas. hay que pensar que mucho, no sé cómo llamarlo, mucho estancamiento mío o mucho atraso mío ha sido porque vengo de un país que no tiene ciclismo de pista. Si por un país donde el ciclismo de pista es como en Francia, es como, no nos vayamos muy largo, como en México, Colombia, que hay una cultura o sea, es increíble estar aquí y ver a los chiquitos desde bebés donde los papás los llevan a la pista y ya tienen un conocimiento de la pista
porque los papás, hay clases para bebés, entonces los llevan con las típicas bicicletas estas Strider que ellos van con los pies haciendo así, pero ya tienen un conocimiento. Entonces, yo digo, pucha, es difícil también pedir tanto resultado viniendo de un país que no tiene ciclismo de pista. He tenido mucho que luchar y indagar y probar aquí, y probar allá y no, y ahora probemos en este otro lugar para encontrar el lugar que vaya conmigo y llegar a un lugar donde realmente se vea y el entrenamiento sea para mí. Entonces ha sido como esa búsqueda por muchos años que tal vez eso no me ha dejado avanzar más, por así decirlo, o llegar más alto en este momento, porque como te digo, o sea, en los países empiezan desde muy pequeñas, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad que pasa, ¿verdad? Que tal vez la gente se deja guiar por lo que ven o me conocen de un punto para adelante, pero no me conocen de un punto para atrás, ¿verdad? Y no saben por lo que uno ha tenido que pasar y todo lo que ha tenido que sacrificar. Pero nada, yo realmente trato de ver como la trayectoria mía como más que una cosa de dar lástima o de pobrecita, ¿verdad? Que mucho en Costa Rica decimos el pobrecito, Sí. más bien es una historia de superación y es lo que me gusta siempre dejar y es lo que me gusta siempre recalcar de, de dejar esa marca de salir adelante, cueste lo que cueste, ¿verdad? Siento que he tenido muchas veces la gente vería como, ay, Javi, pero qué mala suerte has tenido, que has caído en lugares tal vez donde no han sido los mejores, o has tenido que salir, o por qué te metiste en un deporte tan complicado. Más que verlo así, lo veo como que he tenido muchas puertas y lo veo como una historia muy bonita que Dios me ha cerrado puertas, pero me ha abierto otras mucho mejores y estoy al lado de una selección Colombia que a nivel del mundo, Colombia se da de tú a tú con los países europeos y con las potencias, ¿verdad? Y Colombia es una potencia junto con México, ¿verdad? Entonces, es como más bien agradecer el poder estar aquí, el vivir con ellos, el saber qué hacen, cómo se preparan los mejores del mundo, porque vivo con gente que ha sido campeona del mundo y para mí eso es una gran bendición y me gustaría que muchas otras chicas y chicos puedan vivir lo que yo estoy viviendo. Entonces me gusta dejar como esa enseñanza de que sí se puede, de que soy un ejemplo de que tal vez no he logrado lo que quiero llegar a lograr, pero estoy en proceso y estoy en camino a. Claro, es entender que es el proceso, es un proceso y hay que entender que son muchos años lo que implica esto. No es que se llega de la noche a la mañana o que está bien, sí, pudo que un año se obtuvo un buen resultado, pero también a lo que se aspira es algo de muchos años. Mucha gente no entiende que a veces el proceso, por ejemplo, para llegar a unos Juegos Olímpicos son de 8 hasta 12 años y la gente tal vez quiere resultados ya y tal vez no entienden que hay toda una logística, todo un proceso, muchas veces tan siquiera sin apoyo o muy poco apoyo económico y que los resultados no son los deseados en su momento, pero es entender que también hay un proceso, que hay que ir etapa por etapa y se va a llegar en algún momento a eso Sí, que se aspira. sí, siempre y cuando haya apoyo, tal vez no de parte del país, pero de parte de los papás, ¿verdad? Porque uno Ujú. muchas veces sin ayuda de los papás uno dice, pucha, ¿cómo hago, verdad? O sea, necesito ir a entrenar, necesito, no sé, mi bicicleta, mis patines, mis tacos de fútbol. Entonces uno muchas veces dice, pucha, necesito ayuda de mis papás y si los papás no están ahí para uno, entonces uno se aburre y uno dice, ah, no, la verdad es que papi no me pone atención y eso no le gusta, no le llama la atención, entonces lo dejan de lado. Entonces es eso, es un todo, es parte de gobierno, es parte de cuando no hay gobierno no hay país, entonces irse al recurso de los papás,
es también no obligar a una persona y yo lo siento que es como no sé si verlo como una escalera, ¿verdad? Donde hay que ir Sí, escalón por escalón, o sea, uno no puede subir de la escalera 1 a la escalera 30 de un solo, ¿verdad? Hay que pasar como por esas etapas. Muchas veces nos vamos a quedar en un escalón X cantidad de tiempo porque el resultado, no, perdón, la mejoría no es de todos los días. Entonces hay que tener como paciencia de ir como poquito a poco y muy despacio. O también lo veo como un bebé, ¿cierto? O sea, no podemos esperar que un bebé nazca y ya corra, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tarda un bebé en caminar? Unos tardan más, unos tardan menos. Entonces es igual en el deporte. Unos maduran más rápido, otros maduran más lento. Hay que darle chance, ¿verdad?, a que una persona madure en el momento que tengan que madurar, pero sí siempre avanzando, ¿verdad? Porque también está mal cuando una persona no hace y lo seguimos apoyando y lo seguimos alcahueteando, ¿verdad? Porque también es otra parte que puede que pase, ¿verdad? Me ha tocado sí. también ver mucho que los papás quieren tener al mejor ciclista del mundo y un chiquito de 9 10 años le compran la bici tope de línea y se gastan una millonada y tampoco es la idea, ¿verdad? Es como ir teniendo ese balance de ser un papá que sea una guía y sea una luz, ¿verdad? Como lo he tenido con mis papás, sin llegar a sus extremos. Claro, sí, siempre hay que hacer como ese balance y también vamos a lo mismo de los padres, no pretender que ya porque eso tal vez tiene la mejor bici va a poder rendir, sino que entender que él necesita un proceso para llegar a rendir. No Sí, solamente las herramientas es lo que le va a dar eso, también hay que poner yo me de... acuerdo cuando estaba comenzando, pues mi papá me compró lo peor de lo peor de lo peor. Si yo tenía los zapatos que costaban como 20.000 colones, una bici de las más malas. Bueno, la bici de pista, de hecho, me la prestaron por mucho tiempo, hasta años me prestaron las bicis, yo no tenía bici propia. Y poco a poco mi papá me iba diciendo, bueno, Avi, si llegamos a X tiempo, te ganas unos zapatos. Entonces es también esa motivación, porque si llegamos y el chiquito se mete de buenas a primeras y ya le compramos lo mejor, ¿y qué motivación va a haber? ¿Verdad? Entonces Sí. también uno puede jugar con eso. Y yo lo pongo mucho ejemplo con mi papá. Y él me decía, bueno, Avi, ya hoy llegó a X tiempo, hoy se ganó unos zapatos. Claro, entonces es esa motivación que uno tiene y dice, fue pucha, entonces de ahí, si llegó a X tiempo me van a comprar una bici, ¿verdad? O es esa motivación que uno Sí. quiere, ¿verdad? Y trabajar por las cosas con una motivación es muy chiva y por parte de los papás eso puede llegar a favorecer o puede llegar a perjudicar dependiendo de cómo lo hagan. Sí. ¿Qué te inspira a seguir luchando con tanta determinación? Eh, Creo que encontré un deporte que me enamoré del deporte. Eh, si en este momento a mí me dicen, Avi, le damos un trabajo, una casa, un carro, todo pago y deja el ciclismo, yo no lo dejo, no lo dejo. Entonces es una cosa loca, es un proyecto muy loco de unos papás locos, porque no son papás normales. Ellos siempre lo dicen y lo hablamos con amigos y con gente y en entrevistas lo he dicho. Tengo una gran bendición que son mis papás y son mi motivación y mi motor. Eh, Ver a mi papá feliz de la vida porque bajé un tiempo o porque quedé cuarta o porque llegué a una final, tener la bendición de tenerlo ahí conmigo es mi motivación. Eh, el satisfacerme a mí misma y convencerme de que soy capaz es otra motivación, de que me puedo superar, de que yo soy capaz, de que aunque la vida no es así, ¿verdad? Sino yo la veo más como un sub y baja y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, de que soy capaz de salir adelante, cueste lo que cueste. Y otra motivación es lo que hablamos, es dejar esa marca en otras niñas y en otros niños, no precisamente de ciclismo, sino en cualquier deporte. A mí me gustaría ser la motivación del por qué un niño salió adelante
y llegó a ser igual de buena que yo o más buena que yo en mi deporte o en otro deporte, pero es ser motivación y ser luz para otras personas por medio de lo que hago. Vamos a ver, Avi, ¿hay algún mito que quieras desmentir sobre la mujer en el deporte? O tal vez algún encasillamiento, que la mujer se encasilla de alguna manera y que no es así. Pues realmente siento que eso era más en los tiempos de antes. Siento que Ujú. ahora se ha igualado mucho o hay mucha igualdad, ¿verdad? En mi deporte, por ejemplo, antes, no sé, los hombres corrían tres y las mujeres corrían dos, pero ahora ya lo igualaron a que las mujeres corren tres y tres. Ok. Se está igualando ya también la cantidad de kilometraje que se hace o en las pruebas. Por ejemplo, en la pista hay una prueba que son los 500 metros, pero las mujeres corremos 500 y los hombres corren 1 kilómetro, porque son hombres y porque tal vez tienen más fondo y tienen más fuerza y que los hombres tienen una mayor cantidad de testosterona y que, bueno, todo ese tema, ¿verdad? Ujú. Y ya no es así. Ahora resulta que ya este año va a ser el último año que va a haber 500 metros, ya el otro año va a haber kilómetro para hombres y para mujeres, ya lo igualaron. Ok. Entonces siento que se está llegando como a ese punto donde ya se está llegando a una igualdad bastante grande. Sí hay cosas que no comparto, por ejemplo, eh, es un tema un poco duro de tocar, pero se está dando mucho y sobre todo en el ciclismo ya han habido varios casos donde personas transgénero están compitiendo, eh, hombres que se hicieron mujeres, ¿verdad? Y están compitiendo con las Sí, mujeres y no me parece que eso vaya, ¿verdad? Porque o sea, aunque no, sí es, ellos digan que no o ellas digan que no, su cuerpo, ¿verdad? Fisiológicamente sigue sí siendo de está hombre y condicionado. es una ventaja para ellas o ellos, bastante grande que no la comparto, pero es como lo único, ¿verdad? Me parece muy bien que Sí, las pruebas se quieran hacer iguales, me parece muy bien que ya las mujeres hagan lo mismo que los hombres, y que se quiten esos tabúes que habían antes, que por ejemplo me acuerdo cuando, pues yo no lo viví, pero sí he visto mucho el caso de las mujeres cuando querían correr maratones y las mujeres no podían correr maratones, ¿verdad? Y me acuerdo que hasta una mujer se metió a correr una maratón ahí de mojada, como decimos en Costa Rica. Todo eso era una locura antes, ya ahora no, ya ahora hay mucha igualdad y me parece súper bien, ese tema, ¿verdad? sí, Y siento que no, yo realmente desde que comencé en el ciclismo no he tenido como ningún caso, ¿verdad? Si hay es un poco triste el acoso en las calles, a mí realmente me da pavor, me da mucho miedo salir sola, yo no salgo sola, porque eso sí es un tema que todavía en mujeres se da mucho y nosotras quizás tenemos que salir a la calle, andar en bici y muchas veces nos toca salir solas, es un tema bastante complejo, pero más que eso, pues uno trata como de cuidarse, de salir acompañada. Yo trato siempre como de salir en grupo con mi novio, ¿verdad? Como para evitar ese tipo de acosos, que es muy triste que lo haya, es muy doloroso y es muy triste que las mujeres tengamos ese miedo de salir a la calle y no podamos muchas veces salir a entrenar. Pero esa también es una invitación más para usar el velódromo. El velódromo es un lugar súper claro. seguro donde en Costa Rica es un velódromo que es apto para usar bicicletas de ruta, entonces también es un ambiente y es un escenario bastante seguro donde Sí, podemos evitar esas cosas, pero más que eso creo que no. sí. Sí, igual siento que eso es un espacio también para hacer conciencia en la sociedad, que Sí, hay que tener mucho respeto en cuanto a eso. Sí, es un problema que aún se da. Siento que se ha erradicado un poco como se hacía muchos años, en parte por lo mismo, porque ha habido como más conciencia, siento yo, que se expone, digamos, la situación de las mujeres y que es algo que no está bien visto, que no es correcto y hasta hace muchos años no se veía de esa forma.
Sí, y me ha tocado muchas veces hablar con chicas que tal vez empezaron el ciclismo porque si bien el COVID lo que nos dejó fue mucha gente en el ciclismo, ¿verdad? Y mucha gente que empezó en rodillo porque era lo que había para hacer en ese momento y luego se acabó el COVID, salieron a la calle, pero me han dicho, Avi, yo nunca más volví a salir a la calle porque me tocaron, porque me dijeron, porque me gritaron, porque me da pánico, porque me han bajado de la bici. Entonces, de ahí, obviamente uno cuando escucha esas cosas le da pavor, le da temor y deja su Claro. bici y nunca más la vuelve a usar. Entonces, eso sí es un tema bastante triste, pero como te digo, hay maneras de practicar un ciclismo más seguro, ¿verdad? Que además de salir acompañadas, usar el velódromo, por ejemplo, que es un lugar cerrado donde hay un guarda, donde tener la seguridad de que no te va a pasar nada, ¿verdad? Entonces es como usar esas Claro. herramientas, aprovechando que yo creo que el velódromo le falta más uso. Sí, sí, son cosas que hay que trabajar. Eh, ¿A qué aspira, Avi? Por supuesto que llegaron los Juegos Olímpicos. Eso lo digo y lo he dicho desde que comencé he tenido esa mentalidad. Poco a poco fui entrando más como más dentro, ¿verdad? Y me fui dando cuenta que llegar a unos Juegos Olímpicos es una locura clasificar, es una locura el proceso para llegar ahí, es una locura económicamente lo que cuesta hacer una clasificación, una medalla, ¿no? Porque ya de una medalla todavía se necesita más, pero por lo menos una clasificación es súper, súper, súper duro. Yo realmente admiro muchísimo a la gente que ha logrado clasificar a Juegos Olímpicos porque es un proceso duro económicamente, como te digo, y también en rendimiento, los entrenamientos y todo es una cosa muy dura, pero es una cosa que nunca me he quitado de la cabeza. Es como esa espinita que siempre he tenido ahí, que mucha gente me ha dicho, Avi, pero si ya te cuesta estar en el nivel que estás y lograr lo que estás logrando, ¿cómo vas a llegar a unos Juegos Olímpicos? Pero es una cosa con la que yo voy a morir, con la que yo me voy a retirar y yo voy a decir, fui a unos Juegos Olímpicos si así Dios lo permite y si se dan las cosas, que para eso estamos trabajando, pero a largo plazo son unos Juegos Olímpicos, por supuesto que entre la vida de ahorita y Juegos Olímpicos hay un montón de objetivos más que tengo, llegar a ser medallista panamericana es otro objetivo grande que tengo, es a lo que aspiro. Y una vez que me retire, Ujú. eso lo he hablado y lo he pensado mucho y es dejar esa marca en las niñas y en los niños que me ven y que me conocen y que gracias a los medios y a ustedes me voy a conocer. Entonces, es dejar esa marca y ser un ejemplo a seguir para los demás. Claro. Vamos a ver, ¿tienes actualmente patrocinadores a los que te gustaría agradecer el apoyo de este Sí, proceso que has llevado? sí, claro. Bueno, tengo una casa que se llama Rugati CR. Ellos Ujú. distribuyen lo que es Suárez, que Suárez es una marca de ropa deportiva de ciclismo colombiana, de hecho. Y Oakley, son los distribuidores oficiales de Oakley. Estas dos marcas, Suárez y Oakley, me patrocinan. Son personas a las cuales siempre agradezco mucho porque creyeron en mí, perdón, desde un inicio, desde que Abigail no era nadie, estaba siendo una juvenil ahí que estaba comenzando. Ellos creyeron en mí y hasta el día de hoy tengo el apoyo de ellos. Entonces, uno siempre agradece a esas personas que están con uno desde que uno no es nadie, ¿verdad? Y vieron como esa Claro. estrellita o ese diamantito que había que pulir o que hay que seguir puliendo, pero ellos siempre han creído en mí y he tenido el apoyo de ellos en ropa, en cascos, en lentes, eh, siempre han estado ahí en lo que necesito. Yo ya voy, mira, voy para una competencia donde hace frío y ellos me ayudan a hacerme llegar las cosas para cuando las necesito. Y por otro lado tengo a 226 Airs, que es una marca de suplementos. Ellos me dan hidratantes, proteínas, algunos suplementos, omega 3, magnesio, creatina, todo eso, en la parte de suplementación me ayudan. Con ellos tengo
un poquito menos de tiempo de estar con ellos, pero igual siempre agradezco a estas 3 casas que han creído en mí y por supuesto al patrocinador mayor que es mi papá, al cual le agradezco muchísimo el apoyo que me da económico y emocional, porque también uno necesita esa parte, ¿verdad? Y siento Claro, una gran, como un gran escudo, ¿verdad? Que es mi familia, que siento que con ellos nada es imposible. Y por otro lado, a pesar de que tal vez estas marcas no tengo como tal un apoyo económico, ¿verdad? Como de plata, por así decirlo, pero sí vienen a aliviar muchísimo, muchísimo, muchísimo el bolsillo de mi papá. Entonces es de agradecer, obviamente, que estas marcas crean en mí y que sigan creyendo en este bonito proceso. claro. No, Avi, de nuestra parte te queremos agradecer mucho por el espacio, por la disposición también. Sabemos que el tiempo que tienes a veces es un poco limitado y demás. También distribuir el tiempo en los procesos de entrenamientos y demás a veces se complica. Entonces, no, muchas gracias por el espacio y también por la disposición que tienes con nosotros. No, a ustedes muchas gracias. Siempre me gusta mucho, como te digo, hablar de lo que hago y lo que amo hacer porque lo disfruto mucho, de verdad, para mí esto es un disfrute más que cualquier otra cosa. Agradezco hablar de esto que tanto me gusta y que estén interesados en algo que no es tan común, pero que al fin y al cabo creo que se han logrado buenas cosas y se van a seguir logrando buenas cosas, yo sé que sí. Entonces, gracias a ustedes por el espacio, por querer saber un poco más de mi historia y de quién soy yo. Y nada, estoy a su disposición cuando quieran volver a buscarme, ahí voy a estar. Muchas gracias y no, los mejores deseos para todo el proceso y de verdad muchos éxitos en tu carrera y Gracias, este año en los Juegos Panamericanos. gracias.